Estamos en nuestro estudio acerca de que Dios prueba la fe, evidencias de fe genuina. Hoy quiero hablarte acerca de cómo Dios prueba la fe por medio de las obras. Y nuestro texto está allí en Santiago capítulo 2, desde el verso 14 en adelante. Así que voy a comenzar leyendo ahí el verso 14, Santiago capítulo 2. Dice la Escritura: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificado por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Hermanos, en esta mañana la idea principal que vamos a estar viendo es que las obras son una clara evidencia de la salvación. Las obras son una clara evidencia de la salvación. Y la fe y las obras van juntas. La fe y las obras van de la mano. Equivocadamente algunos están pensando o están creyendo que las enseñanzas de Santiago y las enseñanzas del apóstol Pablo de alguna manera se contradicen. Santiago por un lado está diciendo que la fe sin obras está muerta, y por el otro lado Pablo está diciendo que la salvación no es por obras, sino por fe. Entonces, ¿cómo es esto? Lo primero que nosotros sabemos, lo primero que nosotros estamos seguros, es que la Biblia no se contradice. La Biblia no se contradice. Cuando nosotros estudiamos más profundamente las enseñanzas de Santiago y estudiamos las enseñanzas de Pablo, nos damos cuenta que en lugar de contradecirse, sus enseñanzas se complementan la una y la otra. De alguna manera entendemos que nadie se salva por las obras. Esto es así, es determinante. Nadie se salva por las obras. Pero nadie puede ser salvo sin producir obras. No somos salvos por las buenas obras, sino que nosotros somos salvos para producir buenas obras. El enfoque de la carta de Santiago es todo el tiempo la relación que hay entre la fe y las obras. Santiago muestra que las obras y la fe van juntas. Todo el tiempo las obras y la fe van juntas. La fe y las obras no se excluyen mutuamente. Más bien la fe verdadera se manifiesta en buenas obras. Eso es lo que Santiago quiere explicar, que la fe verdadera se manifiesta en obras. Eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Santiago nos habla y la Biblia lo enseña que hay dos clases de fe.
Santiago habla aquí claramente acerca de la fe muerta, ¿sí? Es una fe que no es provechosa, es una fe que no produce nada, no produce buenas obras. Y también está la fe verdadera, la fe que es genuina, la fe que va a producir esas buenas obras en el creyente. Entonces Santiago comienza aquí desde el verso 14 al verso 18 hablando de la fe muerta. Esa fe que dijimos que no es provechosa y que no produce nada bueno. Y por eso Santiago va a hacer la pregunta aquí. Él dice, ¿qué sentido tiene? ¿De qué vale esta fe? Hermanos, ¿de qué vale si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? Ahí Santiago dice, si alguno dice, ¿saben qué? La fe muerta es una fe que dice, es una fe que habla, pero no produce nada. La fe muerta es una fe que podríamos decir es una fe de la boca para afuera. Dice, predica, como decimos, y no practica. Dice creer, pero no refleja nada. Hermanos, la pregunta es, ¿de qué vale nuestro cristianismo? ¿De qué vale si simplemente fuera religión y nada más? ¿De qué valiera si solamente o simplemente alardeamos de espiritualidad, alardeamos de fe, alardeamos de experiencia, pero en realidad todo es simplemente palabras y nada más? Y nada es genuino. La pregunta es entonces, ¿de qué vale? ¿De qué sirve? Lo que Santiago quiere explicar aquí es que ese tipo de fe que no produce nada, ese tipo de fe que es de la boca para afuera y nada más, ese tipo de fe no salva. Por eso él hace una pregunta y los invita a la reflexión donde les dice, ¿podrá esa fe salvarles? ¿Podrá esa fe salvarles? ¿Podrá esa fe que no tiene obra salvar? ¿Podrá esa fe que no tiene manera de ser evidenciada salvar? Porque la verdad es que no. Él lo pone muy claro aquí. La fe que salva produce acciones. La fe que salva produce buenas acciones, produce buenas obras. Entonces Santiago aquí va a dar un ejemplo. En el versículo 15, él dice, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día. Muchas veces nosotros entendemos las cosas mucho mejor cuando se nos dan ejemplos, ¿no? El mismo Señor Jesucristo hacía esto, explicaba con ilustraciones, explicaba con ejemplos, y esto nos ha ayudado bastante, ¿no? Creo que Santiago aprendió del mejor maestro. En los versículos anteriores él dio el ejemplo de que si en una congregación entra un rico con anillo de oro, ropa espléndida, y entra un pobre, ¿no?, con vestidos andrajosos, y dio un ejemplo. Y ahora él da otro ejemplo. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día. Y aquí está hablando de necesidades básicas, ¿sí? La Biblia enseña o indica que las necesidades básicas, ¿qué son? Sustento y abrigo. Esas son las necesidades básicas que enseña la Biblia. Y entonces está hablando aquí Santiago dando un ejemplo de necesidades básicas. Esas necesidades básicas que Pablo dijo que teniendo sustento y abrigo, ¿qué? Estemos contentos, debiéramos conformarnos simplemente con eso, con tener las necesidades básicas. Entonces Santiago dice, si un hermano, y atendamos ahí también que dice si un hermano, no es un conocido, no es alguien que apenas se te cruzó por el camino, dice si un hermano, está hablando de alguien de la familia de la fe. No nos olvidemos que la Escritura también dice que debemos hacer bien y mayormente ¿a quiénes? A los de la familia de la fe.
Entonces, si un hermano está en necesidad al punto que no tiene para comer, al punto que no tiene para vestir, y tú le dices, ven en paz, yo voy a estar orando por ti, el Señor proveerá. La pregunta es, ¿quién hace eso? ¿Quién hace eso? Nosotros hacemos así con nuestra familia. Vemos a nuestra familia pasar por necesidad, tener hambre o lo que sea, y los dejamos así, les decimos, bueno, ve y el Señor te proveerá y voy a estar orando. No, no hacemos eso con los nuestros. Nos ocupamos de ellos, nos ocupamos de la familia. ¿Quién no se ocupa? El que no pertenece a la familia, porque no le importa. Entonces, el Hijo de Dios, ese sí se preocupa por la familia de Dios. Ese sí lo refleja en buenas obras. El que no tiene fe genuina, el que no tiene fe verdadera, entonces le dice, ven en paz, el Señor proveerá, yo voy a orar por ti. Y Santiago dice, ¿de qué aprovecha? ¿Qué sentido tiene? Y Santiago dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Tal cual el ejemplo, de la misma manera actúa, de la misma manera procede la fe muerta, la fe que no tiene obras. La fe muerta no hace nada. La fe muerta sí habla, sí dice esto, aquello, como dijimos, se muestra espiritual muchas veces. La fe muerta muchas veces se jacta de grandes cosas, pero al fin y al cabo es puro bla 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 y nada más que eso. Tristemente tenemos que decir que vemos a muchos que son así, muchos que hablan y nada más, dicen tener fe y les gusta hablar, les gusta opinar de aquello y de lo otro, dicen mucho, pero hacen poco. Muchos que dicen acerca de cómo hay que hacer las cosas, muchos que dicen acerca de cómo hay que proceder, incluso dan ejemplo de cómo hay que conducirse, pero ellos nada. Son especialistas en la teoría porque tienen todo el conocimiento, incluso conocen toda la escritura, pero de la práctica no tienen nada. Eso es fe muerta. Cuando estaba pensando en esto me recordaba el ejemplo de Saúl. El pastor está enseñando sobre Saúl y lo que no hay que hacer, que hizo Saúl. ¿Se acuerdan cuando Goliat estaba desafiando al pueblo? Entonces él se paraba allí en medio de los dos campamentos y blasfemaba en contra de Dios, y él pedía que alguien se levante y pelee contra él. Entonces nadie se animaba. Le correspondía a Saúl, que era el rey, que era la autoridad, él era el responsable, le llevaba a todo el pueblo, le llevaba una cabeza arriba. Pero Saúl no hizo nada. Entonces aparece David, un don nadie, y dice, yo voy, yo lo hago, yo peleo. Y lo primero que hace Saúl es negarse, ¿sí? Tú no podrás hacerlo, eso es lo primero que hace Saúl. De hecho, los que no hacen nada, lo primero que hacen es tirar pálidas, ¿no? No se puede. Ellos no hacen nada, pero encima tiran pálidas, no se puede. Lo próximo, cuando alguien resuelve que va a hacer algo, entonces estos que no hacen nada, ¿qué hacen? Quieren decir cómo hay que hacerlo. Ellos no lo van a hacer, ellos nunca lo hicieron, pero ahora quieren dar indicaciones de cómo se hace. Entonces ahí está Saúl diciéndole a David cómo hacerlo. Él le dice, lleva mi armadura, lleva mi espada, hazlo así, hazlo asá. Y yo me imagino a David y al resto pensando, deberías callarte, porque deberías ir tú y tú no vas, entonces al menos deja de hablar. El punto, hermanos, en esta mañana, ¿sabes por qué Saúl no hizo nada? ¿Sabes por qué Saúl no obró, no hizo lo que debiera haber hecho? Sencillamente sus ojos estaban puestos en cualquier otro lado. Su confianza en ese momento no estaba en Dios. Su fe no estaba en Dios en ese momento. De lo contrario, él hubiera obrado, hubiera hecho algo.
no se podía haber quedado quieto si realmente su fe hubiese estado puesta en Dios. Esa fe lo hubiese impulsado a hacer algo. Saúl de alguna manera tenía en ese momento a Dios de la boca para afuera, como muchos están así, diciendo solamente y alardeando y nada más. Por otra parte, ¿por qué si David hizo algo? ¿Por qué si David fue a la pelea? Sencillamente David no pudo quedarse quieto. Sencillamente la fe que tenía David lo impulsó, la fe lo obligó a hacer algo. ¿Por qué? Porque la fe te mueve a obrar. Eso es lo que hace la fe. La fe nos mueve a obrar. La fe genuina produce en nosotros obras. En el versículo 18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Este versículo aquí parece un poquito como algo así como un trabalengua, ¿no? Como un juego de palabras, pero en verdad es sencillo de entender. Lo que está diciendo es que la fe sin obras no hay manera de demostrarla. La fe sin obras no hay manera de demostrarla. Tú puedes hablar de fe, tú puedes decir lo que quieras de fe, pero la fe solamente se evidencia con obras. Esa es la única manera de demostrar fe genuina, por medio de las obras. Por otra parte, el hecho de que tú tengas obras, y no se confundan, pero el hecho de que tú tengas obras, eso no evidencia específicamente que tú tengas fe genuina, ¿se entiende? Que tú tengas obras no quiere decir específicamente que tú tengas fe genuina. Tú puedes hacer muchas cosas, tú puedes estar involucrado en actividades de la iglesia, en todas las que se te ocurra, estar involucrado en caridad, en esto y en aquello, y así con todo, no tener fe. Tienes obras, pero no tienes fe. En el Sermón del Monte el Señor Jesucristo decía allí en Mateo capítulo 7, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos tantas cosas, y Cristo dice, no los conozco. No tenían fe genuina, no tenían fe verdadera. Sí, tenían un montón de obras, pero no tenían fe verdadera. Las obras son posibles sin fe, con la diferencia que no son obras genuinas. Lo que no es posible sin fe es el fruto del Espíritu. Eso sí, no hay nada que lo pueda reemplazar. No hay nada que lo pueda igualar al fruto del Espíritu, pero las obras sí. Así que este versículo está diciendo o está suponiendo de alguien que considera que la fe y las buenas obras son como algo separado, ¿no? La fe no se puede demostrar aparte de las obras. La fe que está dentro de nosotros solamente puede ser evidenciada por medio de nuestras acciones. Alguien lo puso de esta manera y dijo que se necesitan 2 remos para remar en un bote, ¿no? ¿Qué pasa si tenemos uno solo? ¿Han probado? Lo único que vas a hacer con un solo remo es andar en círculos, ¿sí? Es frustrante. De esta manera, la fe y las obras son compañeras, trabajan juntas. La fe produce las obras y las obras demuestran la autenticidad de la fe. Así trabajan juntas. Así que en resumen, lo que tú eres, lo que tú crees, sale a relucir en lo que tú haces, ¿sí? Ahora estamos hablando acá acerca de lo que es una fe muerta, una fe que no es real, una fe que no funciona, una fe que no es provechosa. Y en los próximos versículos Santiago continúa hablando de esa fe. Desde el verso 19 al 20 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan, mas quieres saber
hombre vano, que la fe sin obras es muerta. El punto aquí de este texto es que la fe es más que creer. La fe es más que creer. La fe muerta cree solamente. Y Santiago dice que aún los demonios también creen. Aún los demonios también creen. Así que la fe es más que creer. ¿En qué creen los demonios? Bueno, ellos creen en la existencia de Dios. Estos ángeles malvados, estos ángeles caídos que estuvieron en el cielo en algún momento, ellos vieron la majestad de Dios, ellos vieron la gloria de Dios, ellos incluso cantaron alabanzas a Dios, vieron el poder de Dios, pero un día ellos se rebelaron en contra de Dios y ellos fueron expulsados del cielo para siempre. Lo que intento decir es que estos demonios no son ateos, estos demonios no son agnósticos, ellos conocen, ellos saben de Dios. Dice aquí el texto lo que los demonios, que ellos creen y tiemblan. Lo que nos está diciendo que el creer y el temblar no significa nada. El creer y el temblar no salva. Hay muchos que dicen creer, pero el creer solamente, el creer simplemente no salva. Entonces ahí algunos están pensando, si el creer solamente nos salva, entonces es fe más acciones, es fe más obras. Y la respuesta es que no es fe más acciones, no es fe más obras. Simplemente se trata de fe más confesión de pecados, fe más arrepentimiento. Y entonces ese arrepentimiento, esa confesión de pecado mediante la gracia de Dios producirá en nosotros buenas obras, frutos dignos de arrepentimiento. Pero no es más fe, más obras. Las obras son el resultado de la obra de Cristo en nuestra vida. Son el resultado de la obra de Cristo en nuestra vida. Por eso Santiago dice que la fe sin obras está muerta. Las obras son la evidencia de fe. Dicho de otra manera, las obras no son el medio para llegar a Cristo. No son el medio para llegar a Cristo, son simplemente la evidencia de que hemos llegado a Él. ¿Sí se entiende? Los próximos versículos, del verso 21 al 26, encontramos a Santiago hablando de la fe viva. Y de los versículos 21 al 24 no lo vamos a volver a leer, pero él está hablando de la fe y está hablando de la justificación de Abraham. Y recordemos, hermanos, que tú y yo, al igual que Abraham, somos llamados a reflejar esa fe viva a través de las buenas obras. Hablamos de esas obras que nuestro Dios, dice la Escritura, que Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Hablamos de esas obras que dijo el Señor Jesucristo que dan gloria al Padre. En Mateo 5:16 el Señor Jesucristo dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Obras que dan gloria al Padre que está en los cielos. Nosotros somos llamados a reflejar esas buenas obras. Esas obras que dan gloria a Dios son el producto de tener fe en Dios y en su palabra. Lo que necesitamos entender es que la fe verdadera y poderosa, la fe que salva, está basada en la palabra de Dios. Dice la Escritura que nosotros nacemos de nuevo por la palabra de verdad. Romanos 10:17 dice que así que la fe es por el oír. ¿Y qué más? Y el oír por la palabra de Dios. La fe que salva es el resultado de haber oído la palabra de Dios. La fe que salva es la fe puesta en el objeto correcto. Como les dije, hay muchos que dicen creer. Hay algunos que dicen que creen en todo.
Están esos que dicen, yo creo en todo lo que me expliquen, en todo lo que me cuenten, en todo lo que me enseñen, yo creo en todo. Pero esa fe no salva. La única fe que salva es la fe en Cristo, la fe en el Cristo de la Biblia. Es triste pensar que hay personas llenas de fe que están ardiendo en el infierno porque pusieron su fe en cualquier cosa en lugar de ponerlas en el Cristo de la Biblia. Nosotros no somos salvos por tener fe en la fe. No somos salvos por creer en todo. Somos salvos por tener fe en Cristo, como lo revela la palabra. Y el punto que está hablando aquí Santiago es que la fe viva está basada en la palabra de Dios. Y esa fe viva afecta todos los aspectos de nuestra personalidad. La fe viva afecta nuestra voluntad. La fe viva afecta nuestro corazón. La fe viva afecta nuestras acciones. De hecho, todos los hombres y mujeres mencionados allí en la lista de Hebreos 11 fueron personas de acción. Personas que Dios les habló y ellos obedecieron. Porque realmente fueron afectadas su voluntad, su corazón, sus pensamientos por esa fe. Lo que estoy intentando decir es que tener fe implica más que creer, sino que también implica el obedecer a la palabra de Dios. Y esto aún a pesar de las consecuencias. La verdadera fe nos lleva a la acción. La verdadera fe lleva a la obediencia a la palabra de Dios. Y Santiago va a dar dos ejemplos aquí de dos personajes bíblicos muy conocidos. Él va a hablar de Abraham y va a hablar de Rahab. Dos personajes muy conocidos, pero aún muy diferentes entre sí. Abraham, por un lado, era el padre de los hebreos. Rahab era una mujer con una muy mala vida, gentil. Abraham era un hombre de poder y de respeto. Rahab era una mujer de pésima reputación. Abraham era el beneficiario de las promesas de Dios. Rahab era aquella mujer que rompía con las leyes morales de Dios. Pero es interesante que ambos tuvieron la misma fe viva. Así que, hablando de Abraham, nosotros sabemos que Dios llamó a Abraham de Ur de los caldeos para llevarlo a Canaán y hacer de él una gran nación. Por medio de esa nación, Israel, Dios proveería al Salvador del mundo, al Mesías. Ahora quiero que busquemos en Génesis capítulo 15 un texto allí. Génesis 15, dice el verso 4, luego vino a él, está hablando de Abraham, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Verso 5, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Verso 6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Hermanos, estamos hablando del momento de la justificación de Abraham. En ese momento en que Dios habló a Abraham, dice la Escritura que Abraham le creyó a Dios, ese fue el momento en que Abraham fue justificado. Dice el texto claramente que Dios le habló, Abraham creyó y le fue contado por justicia.
Abraham aún no había hecho nada para más que creer, no había realizado obra alguna, pero ya había sido justificado simplemente por creerle a Dios y a su palabra. Eso es lo que nos muestra el texto. La doctrina de la justificación es una doctrina muy importante. Es el acto por medio del cual Dios declara justo a todo pecador que se arrepiente, a todo pecador que confiesa su pecado. La justificación no es algo que el hombre produce por sí mismo, más bien es algo que Dios hace en el pecador. Ahora, hermanos, si tú y yo quisiéramos preguntar cómo podemos saber, cómo pudiéramos estar seguros si una persona ha sido justificada por la fe, cómo pudiéramos saber si una persona es salva, ya que la salvación es algo tan personal entre Dios y el pecador. Entonces el ejemplo de Abraham nos da la respuesta a esa pregunta. Porque la persona justificada demuestra un cambio de vida. La persona justificada demuestra un cambio de vida y obedece a la voluntad de Dios, obedece a la palabra de Dios. Es decir, que su fe se muestra en sus obras. Santiago menciona otro acontecimiento en la vida de Abraham, otro acontecimiento que tuvo lugar muchos años después de que Abraham fue justificado. Menciona un ejemplo, un acontecimiento que tuvo lugar mucho tiempo después de que Abraham le creyó a Dios. Esto es cuando Abraham se dispone a ofrecer a su hijo Isaac en sacrificio, en obediencia a Dios. Ahora nosotros entendemos que Abraham no se salvó simplemente por haber obedecido a un mandato divino, sino que la obediencia de Abraham demostró que él ya era salvo. Su obediencia evidenció su salvación. El verso 22 dice: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó en las obras? Hermanos, existe una gran relación entre la fe y las obras. Pero necesitamos entender que Abraham no fue salvo por fe más obras, sino que fue salvo por una fe que obra. Una fe que obra, eso es fe genuina, eso es fe verdadera, una fe que produce obras. Por la fe Abraham fue justificado ante Dios cuando creyó. ¿Sí? Ahí su justicia fue manifestada. Pero por las obras, Abraham fue justificado ante los hombres. Este acontecimiento de Génesis 22 nos permite ver claramente que la fe genuina se demuestra por medio de las obras. La fe viva obedece a Dios y se manifiesta en nuestra vida diaria. Pero el problema es que aún hay muchos de los que habla Tito 1:16 que dice que ellos profesan conocer a Dios, pero ¿qué pasa? Profesan conocer a Dios, hablan, dicen, pero no es más que fe muerta. Con sus hechos lo niegan. La fe genuina obedece a Dios y a su palabra. La fe genuina vive la palabra de Dios, no va en contra de ella, no hace su propia voluntad, no hace lo que le da la gana. La fe genuina, la fe verdadera, atiende a la palabra de Dios y obra según lo que Dios le dice en su palabra. El otro ejemplo mencionado por Santiago aquí en estos versículos es el ejemplo de Rahab siendo justificada. Esto está en el verso 25, donde dice: asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino.
La historia de Rahab se encuentra en el libro de Josué. El relato habla de aquel tiempo en que Israel estaba por tomar la tierra prometida. Iban a capturar la ciudad de Jericó. En ese momento Josué había enviado espías para reconocer la tierra. Ellos se encuentran con Rahab, una mujer que lleva una mala vida. Ella, dice el texto, que los esconde. Y ella les declara a estos espías que ella creía lo que Dios había dicho. Ella creía lo que Dios estaba haciendo. Ella creía y entendía lo que Dios iba a hacer. De alguna manera ella creía a la palabra de Dios. De esta manera, cuando Israel invadió Jericó y la ciudad fue capturada, dice que ellos hicieron tal cual se lo habían declarado a aquella mujer. Ellos salvaron la vida de esta mujer, la vida de todos los que estaban en su casa. Saben que el ejemplo de Rahab, aunque es un ejemplo muy conciso, es un ejemplo muy sencillo, pero es uno de los más grandes ejemplos bíblicos de lo que hace la fe viva. Rahab escucha la palabra, se da cuenta de que su ciudad está condenada, se da cuenta de que eso le afecta a toda su ciudad, le afecta a ella, le afecta a su familia. Entonces su corazón comienza a desfallecer. Entonces ella arriesga su propia vida. Hospedar espías era una ofensa de alta traición. Podría llegar a costarle la vida no solamente a ella, sino a toda su familia. Pero finalmente ella igual lo hace. Jericó cae, Rahab permanece en pie, su familia se salva. Pero saben que hay mucho más que esto. Ustedes saben que en el libro de Mateo encontramos a Rahab dentro de la genealogía de Jesús. Rahab es mencionada como la madre de Booz, quien es padre de Obed, padre de David. Rahab demostró fe viva, conoció la verdad, su corazón se conmovió por la verdad, su voluntad actuó de acuerdo a esa verdad. Entonces manifestó su fe por sus obras. Eso es lo que hace la fe viva, la fe verdadera. Conoce la verdad, se conmueve por la verdad y actúa según la verdad. Conocemos las Escrituras, nos conmovemos con las Escrituras y actuamos según las Escrituras. Eso hacemos los hijos de Dios, no vamos en contra de la Escritura. Cuando nosotros nos damos cuenta de la poca información que tenía Rahab, entonces podemos ver cuán grande era su fe. Ella no tenía mucha información acerca de cómo era Dios, de quién era Dios, de cómo obraba Dios, pero aún así con todo tuvo mucha fe. Es triste que hoy en día nosotros tenemos la revelación más completa de la Biblia, ¿sí? La revelación más completa de Dios por medio de su palabra, por medio de su Hijo. Vivimos de este lado del Calvario, tenemos la guía, la dirección del Espíritu Santo, quien nos demuestra, nos enseña la palabra. Y aún nosotros con todo, con tanta información, con tanta revelación de Dios, y hay muchos que les cuesta creer, que les cuesta tener fe en Dios y tener fe en su palabra. La fe es el resultado de creerle a Dios y creerle a su palabra. Al igual que Abraham le creyó a Dios, al igual que Rahab le creyó a Dios. La fe genuina se trata de una fe que no puede dejar de hacer lo que Dios le dice. La fe genuina no puede estarse quieta. No puede dejar de hacer lo que Dios le indica. Dice el verso 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras
es muerta. El cuerpo sin espíritu, el cuerpo sin vida, nada es. La fe sin obras es muerta, nada es. No aprovecha para nada, no produce nada. La pregunta que tú y yo debiéramos hacernos en esta mañana es: ¿cómo es tu fe? ¿Cómo está tu fe? Porque si tu fe nada más es una fe que se profesa, una fe que solamente se profesa, que habla, que dice, es una fe de la boca para afuera, si es una fe que solamente se jacta de los años que tiene la iglesia, es una fe que solamente se jacta del conocimiento que tiene de la palabra, de las experiencias que ha vivido, si solamente es eso tu fe, entonces tienes un gran problema. ¿Es tu fe una fe que se refleja en la obediencia a la palabra de Dios? Una fe que se refleja en la obediencia a la palabra de Dios. Nuestra fe debiera ser más que palabras. Ahora quiero recordarte algo en esta mañana para terminar. ¿Entiendes que Dios no necesita tus obras para conocer tu fe? Él lo sabe todo. Él sabe de tu fe, Él sabe cómo es tu fe, Él sabe si en verdad eres salvo, Él lo sabe. Él no necesita de tus obras para conocer tu fe. Pero ¿sabes quién sí necesita de tus obras? El mundo necesita ver las obras para conocer la fe. Porque esas obras son las que le mostrarán a Cristo. El versículo allí en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El mundo necesita ver el cambio en ti. El mundo necesita ver las obras para ver a Cristo en ti. La pregunta es, ¿qué ve el mundo cuando nos ve a ti y a mí? ¿Ven a uno más del montón? ¿Ven uno que simplemente habla? ¿Uno que simplemente dice? ¿Uno que simplemente va cada domingo a la iglesia? ¿O ven uno que ha sido transformado por la palabra de Dios y que vive y practica la palabra de Dios? La fe se evidencia por las obras. ¿Tienes tú fe genuina? ¿Tienes tú esa fe verdadera que se manifiesta en buenas obras? Quiera Dios que sí, ¿sí? Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra.